Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros de France 24. Comenzamos. En esta edición hablaremos de los separatistas de las regiones anglófonas de Camerún en África, que declararon la independencia de manera unilateral hace 3 años y que hoy llevan más de 1000 días en una imparable espiral de violencia en el sur anglófono al que llaman Ambazonia. Las imágenes de masacres inundan Internet en una guerra de guerrillas. Los militares del presidente Paul Biya, el gobernante con más años en el poder en el continente africano, están siendo cuestionados. El gobierno separatista en el exilio incluso acusa a Biya de genocidio. Regina Sondo es una de las reporteras de France 24 que estuvo en la región y nos acompaña en esta edición para entender lo que allí pasa. Y empiezo por preguntarle, esta es una historia compleja con un creciente interés internacional. ¿Qué obstáculos tuvieron que superar para lograr ir hasta allá? Uno de los obstáculos que encontramos cubriendo esta historia fue la seguridad. Nadie tiene acceso a esta región y menos personas que vengan del exterior sin escolta militar. Aunque estábamos con los militares, no fue fácil. Un convoy militar fue severamente atacado del suroeste al noroeste de la región. La mayoría de las personas que viven allá le temen a lo que desconocen, como lo vimos en el sitio. Invitados entonces a ver el siguiente reportaje. En las paredes, las secuelas de un combate callejero. En la carretera, los vestigios de una batalla feroz. Desde el silencio de las armas, un retorno progresivo a la vida a lo largo de la arteria principal de Ekona, ciudad del suroeste de Camerún, teatro de guerra reciente entre los separatistas angloparlantes y el ejército. Militares en patrulla regular en este eje comercial. A pesar de la calma, protegen los convoys de mercancías y pasajeros en esta región angloparlante, en la que en octubre de 2017, secesionistas soñaban con instalar la capital del estado llamada Ambazonia. Desde el principio de esta insurrección armada, esta iglesia presbiteriana había sido abandonada por sus fieles. Pero hoy en día estas familias regresan poco a poco al país, exdesplazados de guerra que se preparan para celebrar la fiesta protestante de las cosechas. Finalmente de regreso a casa, tal como George, que había huido de los combates para refugiarse en el bosque. Según la ONU, el conflicto desplazó a 680.000 personas. Hubo tantos desastres, pero le rogamos a Dios para que nos ayude, para que la paz regrese, que las masacres terminen. Queremos decirle adiós a las matanzas. Queremos paz para poder reconstruir nuestro país, Camerún. Tengo casi 70 años, me siento camerunés. Moriré pronto y me van a enterrar aquí en Camerún. No conozco la palabra Ambazonia. Es extraño para mí, solo conozco Camerún. Arriba de Ekona se encuentra el Tanque de Dios, sobrenombre del Monte Camerún, la cumbre que domina esta parte del país, cuyas 2 regiones angloparlantes están en crisis desde hace más de 1000 días. Para pasar del suroeste al noroeste, acompañamos a estos blindados ligeros de la unidad de élite del ejército camerunés, el más solicitado para garantizar la seguridad del trayecto. Paquete sospechoso en este itinerario vigilado de cerca por el capitán Ibrahim Diop. El oficial se prepara para un eventual ataque al convoy por parte de los grupos armados secesionistas. Los atentados con explosivos improvisados constituyen una novedad en este conflicto que toma el aspecto de una guerrilla.
Durante los meses anteriores, la carretera estaba repleta de emboscadas. Tras haber desplazado a la población, los secesionistas ocupan las edificaciones y se ubican en emboscada para dispararles a las fuerzas de defensa y seguridad o a los convoys de las autoridades administrativas. Tuvimos que actuar para reducir este tipo de amenazas. Una amenaza disminuida, pero no totalmente eliminada. De repente, el convoy es el blanco de un francotirador emboscado. Más lejos, pueblos enteros reconocidos como bastiones de milicianos separatistas armados, llamados Amba Boys. Nous avions affaire à des sécessionnistes qui réclamaient. Estábamos enfrentando secesionistas que reclamaban la independencia del Estado virtual de Ambazonia. Pero al día de hoy le estamos haciendo frente a personas fuera de la ley, responsables de exacciones ante la población, bloqueos de carreteras, secuestros y que exigen rescates. Es decir, que pasamos de la secesión al gran bandidaje. En la parte delantera de la caravana, disparos de disuasión para prevenir otros ataques. 3 horas más tarde nos encontramos en la otra provincia angloparlante, la del noroeste, último feudo de los grupos armados separatistas. Nueva salva de disparos sobre el convoy. ¿Quién responde? Al final del trayecto, Bamenda, ciudad símbolo donde empezó la protesta contra el régimen del presidente Villa hace 3 años y medio. Pero antes de degenerar en conflicto armado, la protesta primero fue pacífica. Las primeras manifestaciones antirrégimen tuvieron lugar a finales de 2016. Profesores, magistrados o abogados reclaman más profesores angloparlantes en sus regiones, la aplicación del derecho de inspiración británica y el respeto a su identidad en un Camerún bilingüe. Para protestar contra lo que viven como una marginalización, organizan operaciones Ciudades Muertas. Cierre obligatorio de comercios, circulación prohibida. Casi 4 años más tarde, Ciudades Muertas sigue paralizando la ciudad, pero son menos seguidas en otras ciudades de las regiones angloparlantes. Nos infiltraremos a pie hasta el nivel del objetivo principal, Romanus. En Bamenda, Romanus es el nombre de guerra de uno de los presuntos líderes de un grupo armado separatista. Fue localizado gracias a una información. Esta noche tiene lugar el último briefing para una operación de infiltración. Obtuvimos informaciones según las cuales hay muchos centinelas y si durante la infiltración nos detectan, corremos el riesgo de que nos hagan abortar la operación. ¿No cree que haya riesgo de fuga? Nuestra prioridad debe ser evitar un error. La operación moviliza a una veintena de soldados de este comando antiterrorista, que conduce una guerra contra la sombra. Perseguir a los jefes insurgentes que huyeron de los pueblos y fueron ubicados en los centros urbanos. Esta delicada misión para detener o neutralizar a Romanus le fue confiada al joven teniente Mobuondo Tambo. El gran peligro es el hecho que los secesionistas estén escondidos entre la población. Se vuelve complicado maniobrar, porque si respondemos mal y un civil cae herido, todo recae sobre nosotros. El segundo, estás en el último vehículo, adentro, vamos. La infiltración tendrá lugar en un suburbio de Bamenda, una zona habitada con un riesgo potencial de víctimas colaterales, un riesgo presente entre todos aquí. Varios informes de ONGs censan desde 2017 las muertes de decenas de civiles inocentes en medio del fuego cruzado de separatistas y soldados.
Está bien, pueden pasar. Encienda sus linternas láser. En silencio, en silencio. En la noche oscura, bajo la lluvia, en medio de campos y en un terreno accidentado, avanzamos con el comando durante más de 1 kilómetro, antes de llegar cerca al blanco sin hacer ruido. Son muy peligrosos. Al menor ruido, cualquier señal extraña, huyen y disparan para huir. La primera parte del comando aprovechará el ruido de la lluvia para ingresar a la casa, sin ruido y sin disparos. En el interior acompañamos al segundo equipo que penetra en la habitación. En el suelo se encuentra un hombre que parece corresponder al líder separatista buscado. Está solo en esta casa que parece inhabitada. Fue sorprendido porque cuando llegamos, la lluvia lo arrulló. Dormía tranquilo, se sentía a gusto. Entonces no podía creer que esta noche podíamos llegar, entrar y capturarlo. En la mayoría de las ocasiones, cuando habitan una casa, es de paso, máximo 2 o 3 días y luego se van. Al final del operativo confiscan un fusil semiautomático y municiones de grueso calibre. Para estos soldados es una prueba de la evolución de los grupos separatistas, quienes contaban con un arsenal artesanal y ahora cuentan con armas de guerra. Un aprovisionamiento en armas facilitado por la geografía de la región. En este paisaje de selva, entre picos montañosos y bosques densos, tierra de nadie en la frontera entre el noroeste angloparlante y Nigeria. Una zona fronteriza vigilada este día por el teniente coronel Frankie Pelen, quien dirige a la unidad de élite. Ese pueblo que ve ahí es nigeriano. La frontera está materializada por tramos de agua y tal como puede ver se puede cruzar por todas partes. Aprovechan para aprovisionarse en municiones y armas de manera fraudulenta. Es una frontera que no está delimitada. Es muy fácil ingresar a Nigeria y regresar a Camerún por distintos lugares. El helicóptero aterriza en el último pueblo camerunés antes de la frontera, Furu Awa, recientemente reconquistado tras meses en manos de los separatistas. En la plaza del pueblo están los restos de la escuela quemada. Más de 77 instituciones escolares fueron destruidas en las zonas angloparlantes donde la educación ha sido suspendida. El centenar de niños del pueblo no ha tenido clases desde hace más de 1000 días. Los separatistas quieren un boicot del sistema educativo camerunés, al que acusan de corromper y afrancesar sus regiones. I know that your principal problem here now is school resumption. Sé que su principal problema es el reinicio de las clases. Es muy importante. Les ayudaremos para obtener sillas y pupitres. We have benches and tables. Entre la gente hay padres desesperados que quieren que sus hijos sean reescolarizados. En la región, 5.000 escuelas están cerradas y 1 millón de niños desescolarizados son huérfanos. Huérfanos como ellos que pasan sus noches frente a la pantalla. Entre ellos hay invidentes. Charlotte le salvó la vida hace unos cuantos meses, escondiéndolos en el bosque para huir de los combates. Se llama Milagro. Fue abandonada en la sabana. No sabemos nada de sus padres. ¿Están muertos? ¿Han sido asesinados? ¿Pudieron escapar? No lo sé. Todos pasamos 6 meses en el bosque. Fue un infierno, al punto de que un día los niños me dijeron, es mejor regresar y morir en casa que morir en el bosque. Los mosquitos, el hambre, la falta de agua. Se lo aseguro, fue un infierno. Hunger, no water. See, I say it was here.
Si el gobierno pudiese reiniciar las clases, hacer que llegue la paz, sería una gran cosa. Impulsar el regreso a la escuela, esperando precipitar un regreso a la normalidad, es la estrategia de estos militares que tratan de ganar la batalla de los corazones, apostándole a una ruptura entre las poblaciones y los secesionistas. Separatistas armados, invisibles, pero decididos a conducir esta guerra de usura en las zonas angloparlantes. Difícil hablar con ellos por razones de seguridad. En cuanto a los principales líderes políticos independentistas, están encarcelados o en el exilio. 1000 días después, su Ambazonia sigue siendo un sueño inacabado. Regresamos con una de las autoras del reportaje que ustedes acaban de ver. Los líderes exiliados de Ambazonia han presentado 100 casos de abusos de derechos humanos a la ONU, acusando a las fuerzas del presidente Villa de tortura y ejecuciones arbitrarias. ¿Es una situación compleja en este momento? Yes, indeed, it is really complex because Sí, es una situación muy compleja. Ambos bandos se acusan mutuamente. each time there is a slaughter, Cada vez que hay una masacre o un homicidio colectivo, los soldados acusan a los separatistas y los separatistas acusan a los soldados. and then separatists pointing hands back at the soldiers. We do not really know who actually Realmente no sabemos quién comete estas atrocidades a menos que haya una investigación independiente. Pero suelen tomar meses, lo que deja a los habitantes de la región molestos y con dudas de saber en quién confiar y en quién no. in fear. They do not know who to trust and who not to trust because both parties. Porque las dos partes, militares y separatistas, probablemente se disfrazan. Hay militares vestidos de civiles o de jóvenes de Ambazonia y separatistas vestidos de soldados que llevan a cabo estas matanzas. Or separatist fighters who dress as soldiers and carry out these mass slaughters. Daphne Yerima, vicepresidente de Ambazonia en el exilio, ha descrito a Camerún como un estado fallido y está pidiendo la ayuda de la ONU. ¿Hay alguna evidencia de que el presidente Paul Biya quiera hacer la paz y esté dispuesto a ayudar al pueblo anglófono a mantener su cultura? This question is, it actually just falls in time. Esta pregunta llegó un año después de que se celebró el diálogo nacional para resolver la crisis anglosajona. Hubo más de 1.500 personas que vinieron de varias partes del país a participar. Pero un año después, cuando miras lo que está pasando en la región, no puedes ver que el gobierno tenga bien a estas personas. You cannot really say that probably the government has these people at heart. Nothing is happening. We're looking at Nada ha pasado. Se espera que las personas vuelvan a las escuelas, especialmente los niños después del 5 de octubre, pero es realmente incierto. Incluso que las personas puedan salir a las tiendas a comprar alimentos o que los niños puedan ir a estudiar y se queden en casa. Children who are stuck in their homes and are not able to go out to study. So if this crisis had to be solved, si se quiere resolver esta crisis, el presidente probablemente va a tener que venir y hablar con ellos, así como cualquier otra persona lo haría. Gracias a Regina Sondo por acompañarnos en la emisión de este Reporteros. A ustedes también gracias por estar con nosotros y recuerde que puede ver esta emisión en nuestra página web trans24.com para ver esta y las anteriores emisiones. Hasta la próxima semana.